como cada vez que vengo veo multitudes por ahí, se me conmueve el alma. Multitudes ahí de personas bebiendo, pues ignorantes de lo que es la vida y la muerte, de lo que es el cielo y el infierno, ignorantes de su propia vida, sin saber ni quiénes son, ni qué hacen, ni a dónde van. Y eso me conmueve mucho, ver esas almas. Porque me recuerda cuando yo estaba perdido. Y menos mal que Cristo me persiguió. Pero me persiguió usando a personas, pescadores, como a un misionero sueco, que el Señor ya se lo llevó después de servirle en nuestro ministerio el final de su vida. Y por eso yo digo, Señor, ¿estamos obedeciéndote lo que tú quieres, lo que tú nos dices? Porque lo primero es orar, es por medio de la oración que el Señor responde. 2 ancianitas en una congregación muy pequeña de Estados Unidos comenzaron a ayunar y a orar todos los días en el lugar. Horas, gimiendo y orando, Señor, salva, Señor. Tú eres quien añades a tu iglesia a los que han de ser salvos. Atráelos. No sé cuánto tiempo duró esa etapa de gemidos, sacrificios y de oración, intercesión, pero empezaron a llegar almas, y se produjo un avivamiento de los más grandes de Estados Unidos. Hemos hablado muchas veces de la necesidad que tenemos de orar, de la voluntad del Señor de querer hablar con nosotros, escucharnos. La oración de los justos es el gozo del Señor y de que aprendamos a escucharle a Él. Eso es la oración. En el consejo directivo de nuestro ministerio, varias veces hemos repetido la decisión de que cada culto, antes de empezar, 1 hora antes, tiene que haber algunas personas poniendo ahí una alfombra de rodillas orando. No hace falta demasiadas personas, aunque cuantas más mejor. Y Dios no está sordo, y Dios quiere salvar, y entonces Él nos va a dar la gracia. Nos va a dar la gracia para ser pescadores de almas, que es lo más precioso. El mejor trabajo que podemos hacer en nuestra corta vida terrenal. Porque las almas son eternas. Y salvar un alma vale más que todo el mundo. Eso dice un proverbio judío. El que salva un alma, salva al mundo. Y todos oímos de los tiempos tan difíciles que vivimos y de cómo se aumenta la maldad y cómo pues parece que el diablo gana la batalla. No es cierto. No es cierto. Tenemos congregaciones que están reventando de almas. Tenéis que cuestionaros qué pasa en vuestra congregación. Y también, yo se lo digo a mi hijo Dani, y lo digo a los que están aquí, pues eso, llevando responsabilidad. Hay que preguntarle a Dios, reflexionar, ¿qué no estamos haciendo bien? Lo primero, no estáis orando como conviene, con esa carga.
esa intercesión de salvar almas. Empezando porque se salven vuestros familiares. Todos los que estamos aquí tenemos familiares perdidos. Yo tengo un hermano que no conoce al Señor, ni quiere, pero oro y oro por él. Y espero que algún día. Es el único que queda de la familia que no ha conocido a Cristo a través nuestro. Y después de experimentar un verdadero encuentro con Cristo, el cual muchos no experimentan. Hay muchos que se dicen cristianos, que se dicen hijos de Dios y no han tenido un tete a tete, un cara a cara con el Señor. No han tenido un encuentro personal. Eso es fundamental. Si no tenemos ese encuentro, no le conocemos. Ese es el principio. No es que nos hayan convencido de que el Evangelio es bueno. Claro, no es difícil convencernos de que es bueno el Evangelio, de que es, ¿cómo decirte?, inteligente, de que es alegre, gozoso y benefactor. No es suficiente para que haya un cambio en nuestra vida y se produzca el nuevo nacimiento. Tiene que haber un encuentro con Jesús en el cual uno cae a tierra. Uno cae ante la gloria, la santidad y el amor de Cristo. Quebrantado. Y entonces experimenta nuestro corazón el verdadero arrepentimiento, la circuncisión. Así, inmediato. Mientras oímos de Jesús, mientras hablamos de Jesús, como si fuera algo lejano, como si fuera alguien del que nos han contado o hablado o hemos leído, no experimentamos esa circuncisión. Es estando quebrantado ante su presencia. Porque entonces te sientes tan gusano, tan miserable, tan pecador, que se produce el verdadero arrepentimiento. Y es un sufrimiento ese verdadero arrepentimiento, ¿sabes? Es un dolo, un dolor, una vergüenza inmensa y una repugnancia a nuestro egoísmo, a nuestra maldad. Esa es la conversión. Un odio al pecado, a nuestro pecado, no al del otro. Odiar esa vieja naturaleza humana nuestra, egoísta, mal pensada, concupiscente y mundana. Y después de ese verdadero arrepentimiento en el cual odiamos el pecado, confesamos nuestros pecados. Una confesión sin excusas, sin justificaciones, reconociendo realmente nuestra maldad. También es humillante confesar nuestros pecados, pero qué bueno que nos humillemos en lugar de intentar disfrazarnos religiosamente y aparentar que somos buenos y quedar bien ante los ojos de los demás. Confesar nuestros pecados al Señor pidiendo perdón es el siguiente paso. Y Él es fiel, abogado tenemos en Cristo Jesús para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la epístola de Juan. Y esto es previo e indispensable para luego ser bautizados. Bautizados en agua. Hay varios bautismos. El primero, generalmente, salvo excepción, es el bautismo del arrepentimiento, el bautismo en aguas. Son pocos los que son bautizados en el Espíritu Santo sin haberse bautizado en aguas. Y hoy vamos a tener bautismos
en Aguas, en la piscina donde yo vivo, en la comunidad donde yo vivo, de la congregación de Alcalá de Henares. Ya hemos tenido otras veces bautismos allí, pero cada mes hay bautismos, varias veces igual, incluso en alguna parte, en alguna de las muchas congregaciones de nuestro país, de España y de todo el mundo. Algunos bautismos más numerosos que otros, pero muchos. Así que estos son los pasos. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, a los apóstoles, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón a sus apóstoles, después de haber estado con ellos 3 años y medio y después de haberles manifestado milagros, prodigios. ¡Qué dureza del corazón del hombre! Así está nuestro corazón. ¿Está duro? ¿Creemos lo que queremos creer? La dureza del corazón es eso, es el orgullo, esa egolatría, el querer ser uno dueño de sí mismo, lo cual hoy está totalmente de moda diabólica. Le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. A muchos que van a los cultos les cuesta creer que Jesucristo es Dios o que Jesucristo murió y resucitó de los muertos, que Dios se hizo hombre. Razonan, le dan vueltas y dan lugar a la mente para que ahí haya perturbaciones y pérdida de fe. Es el humanismo, es el orgullo intelectual del ser humano. Y les dijo, y nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que hemos dicho primero oración y luego ir por todo el mundo, evangelización. Le pregunté a Joel, ¿qué pasa con toda esta gente que hay por aquí? ¿Cómo no evangelizáis? No, si alguna vez salimos y tocamos ahí con algún instrumentito y tal. Digo, no es así. Debe de ser intenso, constante. Debe haber ese fervor por salvar almas, esa compasión por aquellos que a lo mejor mañana ya no están en el mundo. A lo mejor algunos de esos que están ahí mañana ya están muertos, ya no tienen oportunidad. Hay que darles la oportunidad de que oigan el evangelio de la salvación. Hay que ir. Id por todo el mundo, pero es que encima no es irse a la China, está aquí al lado. Está aquí al lado la multitud, los bancos de peces. Eso es lo primero. Y después, aquellos que crean, y el Señor tiene almas preparadas para que las pesques tú personalmente. Si no, no nos mandaría a pescar. Los apóstoles fueron por su cuenta a pescar y no pescaron nada en toda la noche. Cuando Jesús los manda, venid, bogad mar adentro, echan la red. Le obedecieron y se llenaron las redes. Yo no puedo aceptar que en esta congregación haya un estancamiento. No lo puedo aceptar. Porque eso es aceptar la decadencia y eso es aceptar el fracaso. Y Jesús no fracasó. Dio la vida sabiendo que ese sacrificio inmenso iba a salvarnos a muchos. Y aún tiene muchos que están predestinados, que conoce para ser añadidos a su familia eterna. Así que lo primero, evangelizar. Os ruego que reflexionéis.
y que seáis responsables y que salga de aquí, bueno, un ejército, no, porque no lo hay, pero un pequeño número de valientes hombres y mujeres dispuestos a sacrificar el ocio, la televisión, lo que sea, la comodidad, para salvar almas. Primero orando y luego saliendo a evangelizar. Y después que se bauticen. Después de ser bautizados. Y qué tremendo. ¿Cuántos que vienen a nuestras congregaciones y ni siquiera se han bautizado en aguas? ¿Qué pasa entonces? Decimos Señor, Señor, pero no queremos obedecerle. Dice que sea el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Hechos 2, 36 a 42 dice así la palabra de Dios. Hechos 2, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel en la cual estamos injertados, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis y le crucificamos todos. Porque Él vino a morir por nuestros pecados y dio la vida por nuestros pecados. Por lo tanto, nuestros pecados fueron la motivación de su crucifixión, de dar la vida. Porque si no, no tendríamos esperanza ningún ser humano. A este, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. Claro, tuvieron por medio de la espada de dos filos que les partió el alma, tuvieron una reflexión profunda y se compungieron. Les entró ese dolor profundo del arrepentimiento por haber crucificado a Cristo. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si hay un bautismo de arrepentimiento verdadero, entonces después hay promesa de bautismo del Espíritu Santo y de llenura del Espíritu Santo para vivir en gozo, en paz, abundando en los frutos de la naturaleza divina. Así que está clarísimo que porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es un dolor para mí tremendo ver que hay incluso pastores y muchos que se dicen creyentes que tienen a sus hijos adultos sin haberles llevado al bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué no han sido valientes para enseñarles a sus hijos lo que es la voluntad de Cristo? El que creyere en Jesús y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Hace unos años, tuve la oportunidad de bautizar a dos hermanos, hijos de un pastor importante en nuestro ministerio, que tenían ya 19, 20 años. Y digo, ¿cómo puede ser? Que nacieron en nuestra comunidad. ¿Cómo puede ser que estuvieran sin bautizar? Me pregunté. Entonces les ministré, les puse entre la espada y la pared y no hay escapatoria. ¿Crees en Jesucristo? Pues la fe sin obedecerle, ¿cómo está? Muerta.
La fe sin obras de obediencia está muerta. Yo no suelo bautizar gente. Antes sí. Pero para nuestros hijos es también la promesa y nuestros nietos. Doy gracias a Dios de que todos mis nietos son bautizados a partir de 12 años. Algunos más pronto, otros más tarde, algunos a los 14, a los 13, a los 12. Y algunos como sorpresa, antes. Mi hija Rebeca fue llena del Espíritu Santo a los 9 años. Y entonces, al tener esa experiencia, cantando en lenguas, pues pidió ser bautizada en aguas. Y es bautizada desde entonces. Y estamos hablando de hace 42 años. O 41, no lo sé. Sí, tendrá unos 50 ahora. Yo no sé cómo va eso. Pero qué hermoso. Ahora otros. No es que yo te diga que tienes que bautizar a los 12 años ya, pumba, cumple 12 años, que sobre todo varones pasan a ser hombres que deben de confesar a Dios y por eso se celebra su misvat, que es su presentación en la sinagoga delante de toda la congregación y se tienen que poner de pie para leer la Torá. No es, nosotros no somos religiosos dogmáticos, pero cada uno tiene su tiempo. Pero el deber de los padres, que se dicen hijos de Dios, es que sus hijos también lo sean. No por obligación, sino por devoción. Y ahí está lo que es su testimonio de santidad, de intercesión y de verdadera paternidad en el amor de Cristo. Y entonces esos hijos anhelan. He tenido que frenar el bautismo de algunos de mis nietos porque querían bautizarse con 9 años, 10 años y hemos dicho no. Porque tienes que conocer bien claro lo que esto significa y no estás preparado todavía para saber la trascendencia del bautismo en aguas. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para vuestros hijos es la promesa. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es importante. Tú ves cómo están tus compañeros en la escuela, tú ves el ambiente que hay. Tengo ahora 2 nietos que ya cumplen 16 años, este mes y el siguiente o en agosto, y se acabó, no quieren seguir estudiando por nada. Me dice una nieta, dice, abuelo, aquello es un burdel repugnante, ya no aguanto más estar ahí, me da asco. Y es la verdad. Entonces hay que decirles, ¿queréis ser salvos de esta generación perversa que corre riéndose, revolcándose en el pecado, corren hacia el infierno? ¿O no queréis ser salvos? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Imagínate, en esa predicación de Pedro se convierten 3.000 personas y son bautizados. Un bautismo de 3.000, pues es algo glorioso. Ha habido bautismos en estos últimos siglos, sobre todo por el pentecostalismo, de muchos miles a la vez. Nosotros tenemos una experiencia de 700 bautismos en un día en Vitoria. Hoy muchos de los pastores que están de misioneros se bautizaron allí, en las fuentes de la Plaza de la Constitución de Vitoria. 700 bautismos. Claro, a partir de entonces empezamos a bautizar en las congregaciones diferentes en lugar de hacerlo en el Congreso. Eso fue un bautismo en el Congreso de Vitoria.
no sé qué era, si el segundo. Y aunque también tenemos bautismos en nuestros congresos cada año, pero ya muy pocosos, igual hay 50, 100, pero porque en todas las congregaciones hay bautismos. ¿Cuándo hubo bautismos aquí la última vez? ¿Cuándo? Ya, claro, con Dani. 3 años. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados en aguas? No de niños, de bebés, no, de adultos, porque han creído. Creed y sed bautizados. ¿Cuántos? Levanta tu mano, quiero ver tu mano, a ver, por favor. Si te has bautizado en aguas. Bueno, veo que algunos no levantan la mano. Pues yo vengo a cuestionarte. Lo siento mucho. Como no te debo nada, tengo la libertad en Cristo de decir la verdad. No seas hipócrita, porque te veo que vienes y vienes a los cultos, dices Señor, Señor, y cantas y te pones de pie, y luego no quieres obedecer. Vengo a cuestionarte para que reflexiones, a ver si es verdad. Y si no, ¿cuál es tu motivación por juntarte con los demás hermanos en la fe? Así que hay varios aquí. Pero ¿cuántos hijos de los que estáis aquí que deberían haber sido bautizados no han sido bautizados? Ay, amigo, ¿y para qué vamos a hablar de tus padres o de las personas, los abuelos con los que vivís o yo qué sé, o que estáis en relación? Esto es dramático, no es una cosa de broma. Esto es dramático. Mañana se muere tu padre o tu abuelo y te va a quedar la angustia. Y no le llevé a Cristo. Y se acabó para siempre. La oportunidad la desperdicié. 3.000 personas. En la siguiente predicación de Pedro se convirtieron 5.000. Claro. Y ¿sabes qué te digo? Pedro no era más culto que tú o que yo. No, era un pescador, torpe. Casi no, de esos que no sabían casi ni comunicar ni hablar. De hecho, los intelectuales religiosos, los ortodoxos decían, ¿y estos? ¿Cómo puede ser que hablen así estos si son unos zoquetes pescadores? Así es como les consideraban. Pues porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora, si tú no quieres llenarte del Espíritu Santo, no me extraña que no quieras dar los pasos previos, que es morir al pecado, al ego, y ser enterrado en las aguas, que es lo que significa el bautismo. Un bautismo para obedecer al Señor, como sello y pacto, porque es como un pacto. Es el sello de la conversión, de la autenticidad. El bautismo en aguas es un sello de un pacto con Dios, del pacto de querer someterse totalmente a la voluntad de Cristo, de negarse uno a sí mismo, tomar la cruz para seguirle. Eso es la muerte al ego, al yo. Y por eso hay un entierro, porque el hombre viejo muere con la conversión verdadera. El bautismo es para dar testimonio público delante de la congregación, delante de familiares, si es posible. Yo estuve en el bautismo de mi mujer siendo incrédulo. 8 años tardé después de ver cómo bautizaban a mi mujer, un pastor gitano y un opayo, los dos. Y estuve, claro, por deferencia a ella, que me invitó. Testimonio público a la congregación para decir, yo quiero ser auténtico, no falso. Quiero ser obediente, no un
sentimental, convencido, pero rebelde. Y testimonio, ¿sabes a quién? A los espíritus. Testimonio a los ángeles del Señor, a tus ángeles custodios que tenemos todos ángeles de la guarda, y a los ángeles que Dios permita ver ese testimonio, pero especialmente a los demonios. Testimonio a los demonios para decirles: ya no tenéis nada que ver conmigo. He muerto al pecado, al mundo y a vosotros. Aquí me entierran. Así que iros por ahí a hacer gárgaras. Os reprendo. Amén. Así que hay que enterrar al viejo hombre. Ahora, si te gusta tu viejo hombre, si te gusta tu viejo pellejo carnal egoísta, el Señor no te fuerza. Allá tú con tu música babilónica. Dios no obliga, ni quiere que nadie a la fuerza desee salir de la oscuridad a la luz. No quiere que nadie a la fuerza desee salir de la perversión, de la concupiscencia, de la lascivia, de la avaricia, de la mentira, a la verdad de Cristo. Él ofrece, Él llama, y después cada cual decide. Y por eso muchos son los llamados. Pero tristemente pocos son los escogidos, porque muchos de los llamados están a gustito con su pellejo carnal, egoísta, y con su forma de dirigir su vida, como si así podrían librarse de caer en las trampas del diablo. Unos versículos más, Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro, este es el nuevo pacto en la gracia, pero no para que digamos, bueno, yo vivo por gracia, pero puedo hacer lo que me da la gana, porque la gracia me perdona de todo el pecado. No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado y nos han enterrado en las aguas como testimonio de la muerte, con un verdadero arrepentimiento, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es impresionante cómo el Señor quiere que participemos de su muerte, dejando que la espada de dos filos mate nuestro hombre viejo, nuestro hombre malvado. Y así aceptemos morir al ego, al diablo, al mundo, y vivir diciendo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que significa el bautismo en aguas, el entierro de aquellos que hemos sido bautizados en su muerte. Porque su muerte fue precisamente por causa de esos pecados a los que su gracia, su espíritu nos lleva a renunciar, a odiar. Y ahí es donde en nuestra muerte, en ese sentido, participamos de la suya, honrándola. Como beneficio de su muerte, tú y yo morimos al diablo, a la carne, al mundo, a nuestro ego. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Así nosotros vivamos como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Completamente una vida nueva, diferente. Así también participaremos de su resurrección. Hermanos, es importantísimo y me da tristeza de ver cuántos ritos religiosos de bautismo se celebran, incluso algunas veces en nuestras congregaciones.
Y entonces, bueno, pues algunos convencidos, vale, pues si hay que bautizarse me bautizo, si para quedar bien me tengo que bautizar, si bueno, pues que no pasa nada, me bautizo. Y entonces resulta que entierras a alguien que no ha muerto y bautizas en aguas a alguien que sigue amando el pecado, que sigue con su ego vivo. ¿Tú te imaginas que te metan en una caja de pino y que te despiertas en la caja? Porque no has muerto. Eso parece que sucede en muchos casos. Y cuando algunas veces hacen una exhumación y levantan una tapa y ven la tapa llena de arañazos y el esqueleto con las manos así, en huesos ya, pero de haber desesperadamente intentado abrir la caja. Pues sabes, esa terrible experiencia es un poco parecido a aquellos que dicen Señor, Señor, y que viven con una doble personalidad. Están queriendo pecar, se controlan, no se controlan, caen, se levantan. Es un poco como la hipocresía religiosa católica. Pecan, se confiesan e inmediatamente vuelven a pecar. Es esquizofrenia. Es una vida histérica. Más valdría que fuerais fríos o calientes que no tibios. Este es el gran problema. Y decir Señor, Señor, pero vivir echando de menos el pecado, anhelándolo y más o menos jugando con él. Es como la mujer de Lot que miró hacia atrás porque su corazón se quedaba en Sodoma, en Gomorra. Acabó como estatua de sal. Esas personas, aunque llenen iglesias, nunca son instrumentos de salvación de almas. Nunca son instrumentos de milagros, sanidades y prodigios. Son personas que, bueno, pues que van buscando bendiciones porque les suena bien la música, pero no quieren el sacrificio de negarse a sí mismos, de morir cada día al ego para que viva Cristo. Lo siento, pero es triste confesarlo. Y por eso ves que algunas personas dicen, bueno, se ha bautizado en aguas, tendría que salir de las aguas, vamos, como un bebé de limpio, santo, transformado. Igual que cuando alguien experimenta la conversión, no lo conoce ni su madre. No. El cambio es tan absoluto que hasta se le cambia la cara. Y no le quedan arrugas de amargura ni expresiones hoscas, ariscas, sino que es rostro de luz y testimonio de paz y de amor. Hasta mi mujer, cuando el Señor me convirtió, casi no se lo creía, porque fue de la noche a la mañana. En un encuentro con Jesús, se acabó el viejo perverso Miguel y empezó una nueva criatura. Hace 42 años. No quedé perfecto, pero ahí sigue perfeccionándome el Señor. Porque quiero ser perfecto, por eso. Si no, no me forzaría. ¿Qué quieres tú? Te pregunta el Señor. ¿Qué quieres que yo te haga? Dijo Jesús a los ciegos. ¿Qué queréis que os haga? ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Quieres ser salvo? Le pregunta a otro. ¿Quieres ser sano? ¿Qué quieres? Así que seamos consecuentes y fieles a la trascendencia de recibir la salvación por medio del inmenso sacrificio de Cristo y también nos unamos a su victoria con su muerte, muriendo al mundo, que además da asco de una forma ya repugnante, y a nuestro ego, que no es nada hermoso. Nuestro ego es malvado. Y no hay que tener compasión con nuestro ego. A la mínima hay que darle con el
palo de la vara del pastor. Y así participaremos de su resurrección. Termino con Efesios 2, del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué curioso. Jesucristo nos encuentra muertos en delitos y pecados porque no teníamos una vida espiritual. El cuerpo biológico, comer, trabajar, hacer lo que sea, pero sin espíritu, cuerpo y alma nada más, parecidos a los animales que tienen cuerpo y alma. Nos encuentra muertos en nuestros delitos y pecados y nos resucita, pero primero muriendo a esa clase de vida, de muerte espiritual. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, todos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, que el Señor le reprenda, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esa forma de vida, muertos espiritualmente, éramos hijos de la ira de Dios, que no perdonará a los que se resistan a valorar el sacrificio de Jesucristo. La ira de Dios es precisamente eso, la condenación. Aparte de juicios tremendos que suceden a aquellos que piensan que se pueden burlar de Dios, aquellos que piensan que pueden jugar con Dios y manejarlo como si fuera un ídolo. Nadie puede cambiar a Dios porque es perfecto e inmutable. Pero Él sí puede cambiarnos a nosotros si nos dejamos. Y eso es lo que hay que querer. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De la misma manera que nos hace participar de la muerte al yo, porque Él, siendo hombre, se negó a lo sumo, totalmente. Y por eso nos amó más que a sí mismo. Incluso en la gran agonía de Getsemaní, orando 3 veces al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Vaya experiencia final. Pero en cada oración, pero que no sea como yo quiero, sino como es tu voluntad. Y no pudo pasar la copa en la cual estaban nuestras inmundicias. Nuestras maldades estaban ahí. La copa de maldición. La copa de los pecados de la humanidad, de todo tipo. Imagínate que vaya cóctel se tuvo que beber, tuvo que asumir, se tuvo que hacer pecado por nosotros, para librarnos de nuestra maldición, de nuestro pecado. Así que mi pregunta es: ¿quieres obedecer a Jesucristo y ser un verdadero hijo de Dios, orando intensamente, con compasión por las almas, evangelizando y bautizándote cada día? Yo me bautizo cada día porque cada día pido perdón al Señor de mis faltas. Y querer crecer en la medida de fe y del amor, ser responsable
de lo que ha costado nuestra salvación. Hay que dar una respuesta justa. Cada año vamos a Israel un buen grupo de personas y si Dios quiere iremos el 8 de agosto, un grupo de pastores que vienen conmigo y otros hermanos. Estamos cerrando un grupo de 44 personas para el 8 de agosto. Y cada vez que viajamos hay bautismos en el Jordán. Y hay lo que se llama confirmación de bautismo, es decir, personas que se vuelven a confirmar y les gusta bautizarse otra vez. ¿Por qué? Vuelvo a decirte, cada día debe ser Pentecostés, cada día debe ser Pascua, Pesaj, cada día debe ser Yom Kippur, cada día. Hemos de ser renovados en el bautismo del Espíritu Santo, pero antes, cada día hemos de ser renovados en el bautismo de la muerte al pecado y al mundo. Así que, bueno, a lo mejor te animas a venir con nosotros y bautizarte en el Jordán, pero si no, tú quieres hoy ser consecuente con las palabras de Jesús, honrarle, respetarle y obedecerle en lo que Él dice. Ponte de pie conmigo para decirle al Señor: heme aquí, quiero obedecerte. No quiero decir, no quiero ser hipócrita, no quiero estar con un doble ánimo, no quiero vivir en una vida de esquizofrenia espiritual, sino ser consecuente y responsable. Heme aquí, Señor, ayúdame, perdóname. Y por tanto, Señor, úsame para interceder en favor de los que se pierden, para que tú salves. Úsame para confesar tu nombre evangelizando. Y, Señor, para que se bauticen mis familiares, para que se conviertan y sean bautizados. Y tú los salves, Dios mío. Gracias por mis hermanos, Padre. Que esta decisión sea firme, sea firme. Y que nadie te la robe. Cuando a lo mejor vuelvas a casa y te quieran, qué sé yo qué, familiares, te quieran robar la decisión de respeto y obediencia a Cristo, que nos amó a muerte, que nos ama con amor eterno. Bendice mis hermanos, úngeles, renuévales y bautiza, Dios mío, a aquellos que aún no lo han hecho. Y úsales para que se bauticen los familiares que no lo han hecho antes de que sea tarde. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.